Muy buenas a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a Opoyangle, el podcast donde comparto con vosotros mi experiencia en la oposición y mi reciente aprobado. Soy Zeta Fuentes y en el episodio de hoy vamos a ver cómo hice la preparación. Así que sin más dilación, empezamos. Pues bueno, chicos, chicas, antes de nada me gustaría deciros que lamentándolo muchísimo os pueden vender un montón de fórmulas, de trucos, de cursos maravillosos, de aprender técnicas de estudio por separado a la oposición, pero lamentándolo mucho no hay caminos, no hay atajos, no hay una fórmula magistral, ojalá la hubiera. Y va a haber veces que os vais a sentir como que no sabéis si lo estáis haciendo del todo bien, si estáis haciendo lo que deberíais. Es decir, va a haber momentos de frustración, de que penséis que el de al lado seguramente esté haciendo más que vosotros, que, bueno, os van a saltar anuncios en YouTube de X cursos de la hostia, que con este paquete vas a saber una técnica full que va a hacer que apruebes a la primera. Pues no. Ya os digo yo que no lo hay y que por lo menos en mi camino que yo recorrí, que tampoco fue muy largo, pero bueno, en el camino que yo recorrí hubo muchísimos momentos en los que pensé que tal vez no lo estaba haciendo del todo bien, que probablemente me iban a adelantar por la derecha, pero la verdad es que no hay una fórmula magistral. Aquí la única fórmula es saber que no hay un atajo, que hay que ser constante, lo que os digo siempre en el cierre de los episodios, poner foco absoluto al objetivo, ser constante, no decaer, tomároslo como un trabajo, fijar el objetivo nítido y estar motivados. O sea, es que no hay más. De verdad que no hay más. Parece que sí, que guau, es que el de al lado seguro que tiene una mega fórmula. Que no, que es que esto es así. Es de pim pam, pico pala. De verdad, creedme. Si estáis haciendo absolutamente todo lo que está en vuestra mano, es que no hay más que hacer. Como dice mi marido, el que da todo no se le puede pedir más, ¿no? Bueno, pues suena así como muy básico, pero es que es la verdad. Sí que deciros, bajo mi punto de vista, esto ya es una cosita que quería deciros antes de proseguir. Cuando vamos a sacarnos una oposición como auxiliar administrativo del Estado, auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid, administrativo del Estado, me da igual, la que sea, bajo mi punto de vista, ¿vale? Esto es muy personal, pero yo creo que si lo queréis sacar pronto, lo más rápido posible, y además tenéis responsabilidades familiares, responsabilidades personales, como son un trabajo a tiempo parcial o a jornada completa, mi opinión es que os decantéis por una oposición y lo deis todo para esa oposición. O sea, bajo mi punto de vista, no sacaros más de una oposición a la vez. Hay mucha gente que lo hace y yo de verdad que lo admiro, y al final aprueban una o aprueban las dos, pero lo más seguro es que no sea la primera, lo más seguro es que hayan tenido que invertir más o menos tiempo, lo más seguro, hay gente que no, ya os digo, pero bajo mi punto de vista, si sois este tipo de perfil como el mío, de estoy trabajando y estudiando, soy persona ya de una edad X, que tengo mis responsabilidades, mi opinión personal es que os decantéis por una oposición, pero todas las fuerzas, toda mi energía se va a preparar esa oposición en exclusiva. De esa manera, aunque creáis que tenéis una competencia brutal, ejemplo, chavala de 20 años, 21, 22, vivo con mis padres y estoy a jornada completa para la oposición, creedme que en ese caso se traduce a mucha menos competencia, de verdad. Os hablo en mi caso, como siempre hago, que es el ejemplo que yo puedo poner, que soy yo misma. Persona de 40 años, con trabajo, con responsabilidades familiares, y me he sacado la oposición a la primera y he quedado entre los 25 primeros. ¿Cómo? Pues eso, constancia, foco, elegí una oposición y fui a fuego a por ella. A fuego, de manera que a lo mejor un chaval o una chavala de 20 años, pues lo siento mucho, pero les he pasado por la derecha. No digo que entre esos 25 primeros no los haya, pero, como os digo, se reduce muchísimo el círculo
de competencia. Por ejemplo, entre mis preparadores, el primero con el que contacté, que como ya os he contado en otros episodios, preparaba para auxiliares de la Comunidad de Madrid, él sí que me animó a preparar las 2 oposiciones a la vez, pero no preparaba Estado. O sea, esta persona no preparaba Estado y sin embargo me animó a prepararlo, no sé en qué sentido, diría, pues hazlo por tu cuenta, ¿no? Porque si él no lo preparaba, con las similitudes y diferencias que hay en el temario, que las hay. O sea, hay partes que son iguales, pero es que hay partes que son muy distintas. Por ejemplo, la prueba de informática, creo que actualmente, que la Comunidad de Madrid ya lo está poniendo, el de informática está haciendo ya un perfil teórico, me parece, pero cuando yo estaba estudiando era un examen práctico que no tiene nada que ver ni a nivel estrategia ni a nivel formación con el del Estado, o sea, totalmente diferente. Por ejemplo, los psicotécnicos tampoco tienen mucho que ver. Al final son psicotécnicos, pero son diferentes. La manera de abordar el tiempo y de gestionar el tiempo es distinta y las técnicas que tienes que utilizar también son distintas. Entonces, al final, si hubiera querido preparar las 2 oposiciones, hubiera tenido que tener muchísimo más tiempo disponible para podérmelas preparar. Ya os digo, a lo mejor un chaval o una chavala que están 24/7 para las oposiciones, que no trabajan y no tienen responsabilidades, pues a lo mejor se pueden permitir una preparación de las 2 a la vez, pero si ya os digo, repito, si es un perfil como el mío, no lo recomiendo para nada, os recomiendo enfocaros en una exclusivamente y a fuego. Mi segundo preparador, que ya fue el que me llevó a la plaza, me lo dijo en la primera llamada telefónica donde yo sabía que iba a probar con él, me lo dijo claramente, me dijo, yo te recomiendo que te prepares una, vayas a fuego a por ella y es que tienes muchísimas garantías de aprobar a la primera. Y así fue, la verdad que no se equivocó, por eso yo suscribo sus palabras y me gusta hacer este hincapié, este pie, ¿no?, en el podcast para comentaros esto. Vale, otra de las cosas que mi preparador decía y me gustaba mucho la manera en que él lo explicaba es que os apasionéis con la oposición, que no obsesionarse, sino apasionarse. ¿Qué significa esto? Pues bueno, cuando algo te apasiona, cuando algo te enamora, pero vamos, te apasiona, ¿qué haces? Que realmente es que todo tu tiempo libre y tu cabeza se va directamente a esa actividad. Sea lo que sea, ¿vale? Puede ser fútbol, puede ser videojuegos, puede ser, no sé, cualquier otra cosa, puede ser maquillaje, nosotras las chicas, yo que sé, vídeos de maquillaje, lo que sea. Casi todo tu tiempo libre se va a eso, ¿no? A ver en Instagram eso, a ver vídeos de esto, Vale, tenemos que hacer que toda nuestra pasión se vaya a la OPO. O por lo menos la mayor pasión posible. Al final tienes que tener un poquito de vida, ¿vale? Pero la mayoría de la pasión, de manera natural, se vaya a la OPO. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues os voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Pero esta sería la dinámica. Cuando uno está enamorado o una está enamorada, nos volvemos intrépidos. O sea, hacemos cosas que ni de coña haríamos en otro momento de la vida. Yo qué sé, coges el coche y te pegas 40 kilómetros para ver a la persona que quieres, cosas así, ¿vale? Pues tenéis que intentar que la OPO os haga sentir eso. Yo en realidad llegué a apasionarme con la OPO, que no obsesionarme, me llegué a apasionar con ella y muy bien porque, joder, al final yo qué sé, me iba a dormir y en lugar de cogerme un libro y leer un poquito para evadirme, pues me cogía informática teórica, yo qué sé. Al final me llegué a apasionar y todos mis ratitos libres, todo se iba hacia la OPO, ¿no? Mi energía se iba hacia la OPO. Yo por lo menos os recomendaría esto, aunque es complicado de mantener, pero si puede ser, fenomenal. Vale, ¿qué más podemos hacer? Yo os digo siempre, os lo digo en todos los audios, creo, que no seáis conformista y que investiguéis por vuestra cuenta. O sea, si el profe o la profe o en la academia os está dando un tema, que seáis capaces de profundizar en ese tema. O sea, digáis, vale, yo qué sé, en informática es muy fácil porque es un tema muy abierto, ¿no? Dices, vale, el hardware y el software, pues me voy a mirar yo conceptos en internet, ¿no? Mi profe, por ejemplo, definiciones nos dio unas pocas, pero yo luego me descargué como un vocabulario, pues también de este tema, aparte, ¿no? Y me empollé así definiciones y además me hice directamente un Word como si fuera un temario, un anexo al temario con definiciones aparte.
y luego las que me costaban más o me confundía entre ellas, me las grabé en un audio para llevarlo en el coche o llevarlo cuando bajaba al perro, para acordarme de qué eran esas definiciones, o me hacía flashcards también de esas definiciones, ¿no? Vale, ¿cómo me apasiono? Aparte de, pues esto, ¿no? De investigar, de no ser conformista. Las metas tienen que ser a corto plazo. O sea, os tenéis que poner metas de, por ejemplo, quiero saberme este tema de aquí a 20 días. Tienen que ser a corto plazo, no podéis pensar tampoco en plan largo plazo lo que serían las metas de saber un tema. Metas a corto plazo para que vosotros os vayáis motivando y digáis, lo he conseguido, así, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso me ponía aproximadamente 2 temas al mes de saberme con certeza, depende de la magnitud del tema, ¿no? Habían temas más amplios, otros temas más escuetos, depende del tema que sea. Me ponía unos 2-3 temas al mes y hacía test de esos temas, veía vídeos de esos temas, aparte de los que me daba mi profe, pues profundizaba en ese tema y me ponía audios en el coche en los trayectos de ida y vuelta del trabajo, pues de ese tema. Por ejemplo, como siempre os digo, los de Paco Barbier, que para mí son fenomenales. Y los tiene súper bien individualizados en internet, en YouTube. Entonces, bueno, pues yo qué sé, estaba con la ley 39, venga, pues me pongo estos de Paco Barbier, yo qué sé. O la ley 40, venga, pues me pongo estos de Paco Barbier un poco para ir amenizando. Y aunque mi profe las clases las grababa, pues bueno, para llevarlo en audio también en el coche, como os digo, o audios propios, como el que os comentaba, de la informática, de definiciones y demás. Los test es importante que dejéis enfriar, quiero decir, vosotros estudiáis un tema hoy y si hacéis el test hoy os va a salir chachipiruli, lo más seguro, porque lo tenéis de ahora mismo estudiado. El profe me decía, los test tienes que hacerlos unas 48-72 horas después de haber estudiado. Y es 100% verdad, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, estudiaba un tema hoy, a lo mejor mañana me hacía los test del día anterior, de lo que había estudiado el tema anterior, ¿no? Vamos a poner lunes, estudio una cosa, el martes hago los test del lunes, el miércoles hago los test del martes o incluso del lunes y así sucesivamente, para que vosotros os vayáis haciendo una idea, un ejemplo, y ya os digo, yo os voy dando ideas y os quedáis con lo que verdaderamente os sirva. Vale, os pongo de nuevo mi caso, que es con el que podemos hablar. Hace poquito colgué una foto en Instagram para que la podáis ver. Mi Instagram es opo_jungle, o sea, jungle en inglés, para que me podáis buscar y ahí estoy colgando alguna fotito, algún recurso para dar un poco de apoyo físico, de apoyo fotográfico a estos podcasts, ¿no? Entonces os cuento mi ejemplo personal. Vale, persona que trabaja 30 horas a la semana, de mañana fija, en ese momento estaba, y yo he intentado en toda la oposición estar fija de mañana, como mucho una semana de mañana y una de tarde, para compaginarlo con mis clases por la tarde. Yo tenía los jueves clases sí o sí, y además eran en directo, el profe las grababa, pero a mí me gustaba estar en el directo para comentarle mis dudas, etcétera. Vale, ya os digo, esta planificación no vale para todo el mundo, porque las circunstancias personales son las que hay. Pero si tenéis una cosa similar de vida, un planteamiento similar de vida, o hay cosas que os puedan servir, pues lo dicho, bienvenido sea y os lo guardéis para vosotros, que para eso hago este podcast, de manera totalmente desinteresada. Entonces, normalmente fijo de mañana 30 horas de 9 a 3, ¿vale? Yo me levantaba pronto porque tengo 3 perros, tenía que sacar a la calle a los 3 perros, ducharse, pintarse un poco, la que le guste pintarse el morro, vestirte, desayunar, que a mí me gusta desayunar bien. Yo no soy de las de que me voy en ayunas a currar o me tomo un café bebido, no, yo tengo que desayunar bien, bien. Vale, pues desayuno, bajo a mis perros, no sé qué, me preparo, tal. Lo normal era que no me diera tiempo a hacer nada antes de irme a currar respecto a la oposición. Como mucho un repasito visual, algún apunte, algún esquema por encima, o a lo mejor ya cuando se iba acercando el examen, pues ahí me hacía un psicotécnico por la mañana, que son 20 minutos y hay que intentar hacerlo en 20 minutos, un psicotécnico de unas 30 preguntas, 20 minutos, ¿vale? Pues más o menos me intentaba hacer un psicotécnico, algo así, ¿vale? Bueno, ¿qué hacía? Pues de lunes a viernes iba a currar, fija de mañana.
trayecto al curro llevaba audios de la OPO, pues bien sea la Constitución en audio, bien sea Paco Barbier, bien sea audio propio, de cosecha propia, de algo que no encontraba audios en internet y que además me gustaba tenerlos personalizados. Ya en el curro que yo estaba tenía 20 minutos de descanso. Pues esos 20 minutos me tomaba un cafelito, me comía un plátano, lo que fuera, y bueno, pues aprovechaba para sacar una libretica que yo llevaba, muy chiquitita, pues más o menos de un tamaño como unos evangelios, para que os hagáis una idea de esto que teníamos en el cole cuando éramos pequeños, menos de medio folio, ¿vale? Más pequeñita. Y ahí llevaba un esquema de cada tema, muy basiquito, lo que son plazos sobre todo, así esquemas muy puliditos para dar un repaso rápido y que no se me fuera la idea. Tened en cuenta que la OPO lo que se requiere es tener la información a largo plazo retenida en la cabeza. Bien, pues hemos aprovechado los 20 minutos del trabajo para tomarnos un café, repasar un poquito. Ya terminamos el trabajo por fin y nos vamos para casa. Y bueno, pues en la vuelta a casa hacía exactamente lo mismo que cuando iba para allá. Es decir, me ponía unos audios, pues bien sean de Paco Barbier, audio propio de mi cosecha, lo que fuera. En mi caso personal. Sí que es verdad que se puede alternar, pues, jolín, con radio, con música, etcétera. ¿Qué me pasaba a mí personalmente? No sé si os pasará a los demás. Pero si salía un temazo nuevo que no había escuchado, de estos pegadizo, que lo flipas, pues la verdad que se me quedaba en la cabeza toda la tarde y a lo mejor hasta el día siguiente. Y para mí era contraproducente porque a lo mejor estaba estudiando un tema nuevo y en lugar de estar enfocada en el tema se me venía todo el rato el estribillo de la canción y es que no era capaz de estar centrada. O me da igual que fuera un tema nuevo o fuera... Bueno, era peor si ya era un tema que estaba repasando, porque como estás repasando, pues te viene ahí el estribillo y te acopla, ¿no? Ahí el pensamiento. En mi caso personal. Entonces yo directamente ya deseché escuchar música nueva, dije, mira, ya vendrán tiempos mejores. Si quería escuchar un poquito de música me ponía mi música ya conocida, que ya como que el estribillo lo tenía todo trillado y no se me venía a la cabeza. Y esto es personal mío, entiendo que no todo el mundo somos igual. Bueno, sí que un inciso con el tema de los test, ¿vale? Los test. Hay muchas plataformas de test. Online, en Apple Store, en Play Store, en webs, no sé, academias que venden sus propios paquetes de test propios. Importancia de hacer test actualizados. Nuestra oposición es simplemente y llanamente en su 90%, por decirlo de alguna manera, ley. Y esas leyes se actualizan cada 2x3. Es que hasta la Constitución, que ahora estamos en 2024, se acaba de actualizar hace 0, un artículo. Entonces es súper importante tener toda la legislación actualizada y por supuesto los test que vamos haciendo para reforzar ese conocimiento, pues que estén actualizados también. Yo probé varias plataformas de test y cosas así por ir probando como hacemos todos online y es que me di cuenta que muchas de ellas además como no están especializadas directamente en nuestra oposición, usan así preguntas random de otro tipo de oposiciones que a ti no te van a caer en la vida y además están formuladas de una manera que tampoco es la que utilizan en el examen. Entonces es muy importante que los test que hacemos, aparte de estar actualizados, se creen, se formen de la manera que se formulan las preguntas del examen para que tú te familiarices con esa manera de preguntar y al final ya sea una cosa que te salga automática, de pin, 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 así, que hay que automatizar muchos procesos para que el día del examen no sea tanta trampa, ¿vale? Ya os digo, que vayáis con la mayor firmeza posible, la mayor confianza posible. Entonces mi profe sí que daba test, él daba test, además muchos, y yo aún así usaba muchísimo sus test y lo que me hice fue en mi móvil, me instalé unas flashcards de estas personalizables, o sea una aplicación de flashcards y me hice mis propias preguntas, o bien las que yo iba fallando
mucho del profe, que además las fallaba con recurrencia por lo que fuera, porque era una pregunta trampa, por lo que fuera, las usaba y me las guardaba para volverlas a hacer de nuevo y ver en lo que fallaba, o en aquellas cosas que yo sé que me costaba más memorizar, pues hacía preguntas propias, o bien las del profe les daba un poquito la vuelta y usaba esa formulación, pero para preguntar una cosa distinta. Es lo que yo al menos hacía. Yo no usé ninguna plataforma de estas de test aparte, no lo hice. Lo que sí que usaba mucho eran exámenes oficiales. Esas preguntas de los exámenes oficiales. Incluso el INAP tiene un apartado que te pone así como formación o algo así, y puedes hacer como unos test ahí en la misma plataforma del INAP, que yo hacía unos pocos. Pero mucho cuidado con utilizar plataformas que, yo que sé, están especializadas en Guardia Civil, Administración de Justicia, por deciros algo, y ya os digo, es que no es ni de coña como os van a preguntar a vosotros, pero ni de coña. Bueno, después de este inciso, vengo ya del curro. Yo en mi caso, como tengo los 3 perros, bajaba a mis 3 perros, cuando llegaba de trabajar, bajaba a mis 3 perros, me ponía a comer, porque en 20 minutos yo no había comido, tenía que comer, ¿vale? Y cuando terminaba de comer me iba a dar una vuelta con el perro grande de los 3, el pastor alemán, y me iba una media horita pues a que el pastor alemán desfogue y yo también andara. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera, quiero decir, es recomendable que hagáis deporte o un poquito de ejercicio, pues podéis hacer bici estática, podéis salir a correr, lo que os mole, pero sí que estaría guay que salierais un poco a la calle, que os dé la luz del sol. Y bueno, para mí el perro fue un desfogue, o sea, yo utilizaba a mi perro para tener un break, y en ese break pues iba bajando al perro y o bien llamaba a mi madre para contarle un poco mi vida, o llamaba a una amiga y hablábamos un rato, o lo que fuera, ¿no? En esa media horita, y yo salía un rato, mi perro también, y me volvía para casa. Vale, ya he vuelto a casa. ¿Qué hacía aquí? Bueno, pues aquí ya tiraba de mi planner. Yo tenía un planner semanal, quincenal, dividido en una semana y en otra, ¿vale? O sea, eran pues 7 días arriba, 7 días abajo. Ya os digo, tenéis la foto en Instagram por si queréis copiar un poco el sistema. Y en ese planner lo que yo hacía era blindarme todas las mañanas el trabajo, ¿no? Mi jornada de 9 a 3 y ya por la tarde me programaba lo que iba a estudiar. Yo lo que utilicé en todo el periodo de oposición fue un sistema de vueltas y arrastre, que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Vale, os comento un poco el planner, que ya os digo que tenéis la foto en Instagram. Vale, por las mañanas me blindaba de lunes a viernes mi jornada laboral, y por las tardes pues cada día me programaba lo que iba a ser mi estudio, ¿vale? Las primeras horas del estudio, que solía ser de 5 a 9 y media, pues las primeras horas eran ley. Luego guardaba un espacio para hacer un test de lo que había estudiado el día anterior o hace 2 días, y 20 minutos de psicotécnico, y luego finalizaba la jornada con informática, un tema de informática, ¿vale? Los fines de semana yo libraba, y el sábado por la mañana tenía que limpiar mi casa entera con mi marido, así que el sábado por la mañana blindado también para currar, pero en casa. Por la tarde seguía estudiando de otra manera, ahora os lo cuento así un poco. Y el domingo, como también lo libraba, pues por la mañana estudiaba un poquito, pero más light, y por la tarde también hacía un poco más light, y luego pues tenía que planchar, me dejaba ahí también una horita para la plancha, y pues para terminar un poquito antes y tener tiempo para estar con mi marido. Eso en mi cosa personal, ¿vale? Cada uno lo vuestro. Entonces, yo llegaba del curro ya, como os he dicho, baja el perro, no sé qué, no sé cuánto come, tal. 5 de la tarde ya me sentaba 100% a estudiar, y por ejemplo el lunes me tocaba, os pongo por ejemplo, Constitución, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, la Corona. Parece que es muchísimo, ¿vale? Pero estos 4 temas es que son muy muy sencillitos, son muy básicos, y se pueden estudiar muy bien con unos esquemas muy visuales, porque aquí, bueno, salvo Constitución, pero Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, lo que más te van a preguntar son miembros y composición del mismo, básicamente. Entonces esto con un esquema muy guapo, muy visual, te lo haces en 0, y es que lo vas a estudiar repasando. Así de claro, va a ser distribución, un poco de eso, competencias, tal, muy, muy basiquito de estudiar. Vale, me estudiaba eso.
Después, como os digo, me hacía un test, pues a lo mejor de lo que había estudiado el viernes, vamos a poner, un test de unas 20 preguntitas, cosa fácil, 15 preguntas, para ir tirando. Y luego me hacía un psicotécnico de unas 20 preguntitas también, pin, para ir tirando. Y finalizaba la jornada, por ejemplo, con Word. ¿Word qué hacía? Pues me abría el temario, me iba leyendo, digamos, como la parte medio teórica de Word, pero en realidad los temas de aplicaciones son de ensayar con el ordenador. Entonces yo me ponía con el ordenador, lo abría y replicaba las clases que había visto con el profe, intentaba memorizarme las pantallitas del Word, que ya sabéis que es un coñazo, pero hay que hacerlo, ¿vale? Y así era, por ejemplo, una jornada de lunes. Llegaba el martes, replicaba exactamente lo mismo, pero a lo mejor el martes por la tarde pues estudiaba Ley 40-2015 y Ley 50-97 del gobierno, ¿vale? Esas cositas. Vale, pues me hacía un test del día anterior, un psicotécnico de 20 preguntas y Excel. Ese día estudiaba Excel. Y así sucesivamente toda la semana. Vale, ¿el sábado qué hacía? Pues como el sábado me tocaba limpiar y además era finde y no me apetecía tampoco meterme una cosa muy densa, pues me metía a lo mejor informática teórica por la tarde, que eso era muy sencillito, estaba guay, además el temario era con fotos, era como más bonito. Y luego me hacía unos test de informática, 2 o así, de informática de 30 o 50 preguntas. 2 test amplios, pero bueno, los test de informática también son más llevaderos, no hay que pensar tanto, son de lo sabes, no lo sabes, no son como los de ley que al final tienes que ver en la pregunta dónde está la trampa, ¿vale? Entonces las tardes de los sábados me ponía a modo informático, más o menos, y también terminaba un pelín antes para tener un poquito más de tiempo libre. Domingo. Como os digo, yo los domingos también libraba. Por la mañana lo que solía hacer el domingo era el esquema de la clase del jueves, porque yo los jueves por la tarde tenía clase, es decir, que los jueves por la tarde no tenía puesto en mi planner mi planificación de ley, test, no sé qué. Yo tenía ahí blindado clase y es que mi clase terminaba a las 10 de la noche. Empezaba a las 5:30 o así y terminaba a las 10 de la noche. Entonces, tarde del jueves blindada. Domingo por la mañana, repasaba todo lo que habíamos visto el jueves, me hacía unos esquemas buenos, intentaba tenerlo listo para el domingo y se acabó. Eso es lo que hacía el domingo por la mañana. A lo mejor si el tema no era muy denso, el que habíamos visto, pues por la mañana a primera hora me hacía un simulacro de examen. Cuando ya llevaba tiempo, porque cuando empiezas con la OPO, pues tampoco te vas a hacer un simulacro así de primeras. Entonces, bueno, me hacía un simulacro y lo que os digo, me hacía los esquemas del jueves y ya. Comía con mi marido, pues nos tumbábamos un rato la siesta, disfrutábamos un poco de los perros todos juntos y luego pues me hacía un psicotécnico después de la siesta, un psicotécnico pues de 20 preguntitas y luego ya me ponía con a lo mejor test de informática. O si llevaba muy mal lo del tema del jueves o era un tema más denso, pues seguía con los esquemas del tema del jueves. Y luego ya me ponía con mi plancha, que como os he dicho que era mi día de planchar, y se acabó la semana. Y la semana siguiente, pues exactamente igual. Pero yo utilizaba, como os digo, un sistema de vueltas y arrastre. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, vamos a poner que tú has visto la Constitución y el Tribunal Constitucional el lunes. Y ese jueves incorporas el Consejo General del Poder Judicial. Pues digamos que el lunes estudias Constitución y Tribunal Constitucional. Martes, Constitución, Tribunal Constitucional. Estamos hablando de que no llevas más temas todavía encima, ¿vale? Cuando llega el jueves y tienes un tema nuevo, lo vas a incorporar a lo anterior. Cuando ya tienes muchos temas, vas a dividirlos, ¿vale? Y te vas a hacer bloques. Pues yo ya os digo, juntaba Constitución con Tribunal Constitucional con Consejo General del Poder Judicial, me hacía un bloquecito y ese lo estudiaba, por ejemplo, el lunes. Y a lo mejor no lo volvía a ver hasta el viernes siguiente, porque ya iba manejando una cantidad de temas que no me permitían repetirlos tanto durante la semana, pero con un planner a vista quincenal, tú vas a ver cuándo fue la última vez que tocaste ese tema y ese bloque de temas. Y la idea es irlos arrastrando, irlos viendo con la mayor intensidad posible, o sea que tampoco haya tanto tiempo desde la última vez que lo viste. Por eso es un sistema de vueltas y arrastre. Tú vas dando vueltas al temario sin parar y vas arrastrando los temas, ¿vale? Y yo creo que en este temario de auxiliar, que es un temario pues bastante moderado, muy reducido,
Está guay el poderle dar vueltas y arrastre por el tema de que, como os digo, se os vaya quedando en la cabeza la información y no se os olvide, o sea, la curva del olvido la podamos capotar de la mejor manera posible. Y para mí es el mejor sistema que hay. Con este sistema yo creo que me fue bien. Había semanas que es verdad que no veía algún tema en toda la semana, pero a la siguiente sí. De ahí lo de la planificación quincenal, ¿vale? Para de un vistazo ver cuál era el tema que había tocado anteriormente. Pero sí que intentaba que no hubieran muchos días de diferencia entre unos temas y otros y que fuera equilibrado. O sea, que por ejemplo el TREBEP, si hacía 7 días que no lo veía, pues que la Ley 39 hiciera también más o menos 7 días que no la veía, que no hubiera un tema al que dedicara más tiempo que a otro, a no ser ya que, por ejemplo, se acercara el examen. Y ahí ya os lo explicaré bien cuando os explique el podcast de la preparación meses antes del examen o a 2 meses o un mes antes del examen. Y ahí ya, como en mi caso el último contrato de trabajo lo terminé 2 meses antes del examen, me pude preparar mañana y tarde ya a full, o sea, dedicarme 24/7 a la oposición, y ahí las vueltas eran muchísimo más profundas, o sea, ahí ya sí que eran semanales. Yo en toda la semana me veía todo el temario entero, cada semana, y con lo cual lo llevaba todo muy fresco. Lo incrementé. Igual que los simulacros los incrementé de 2 a 3 a la semana más o menos, 2 unidades de simulacro o 3, y ya os lo contaré bien también cuando proceda, pero los simulacros anteriores al examen ya tienen que simular la situación de examen lo más real posible, es decir, fuera de tu zona de confort, que ya lo veremos, ¿vale? En la medida de lo posible. Los simulacros, de hecho, los empecé a hacer cuando ya llevaba como 5 meses con la OPO o algo así, porque claro, no había visto todavía el temario entero. Entonces lo que iba haciendo era saltarme las preguntas que no había visto, no las tenía en cuenta y continuaba haciendo el simulacro. Yo utilizaba los exámenes oficiales, que es lo que os recomiendo que hagáis, y bueno, para irte familiarizando, como os digo, con el formato de pregunta, con la forma de preguntar, con cómo escriben las preguntas, porque te ponen ABCD o ABCD, pero en horizontal en lugar de en vertical, la distribución de las respuestas, todo eso para irle cogiendo un poquito de rodaje, y la manera en que hacen los psicotécnicos, que mi profe es que lo hacía muy bien, porque que parecían de verdad exámenes 100%, pero bueno, aún así está bien que los hagáis para que os familiaricéis. Vale, importante una cosita de la planificación, del planner, de ese planner que estamos hablando quincenal, que sea a lápiz si puede ser, porque en esta vida pasa de todo. Bueno, si tienes que llamar al seguro de casa porque has calado al de abajo, tienes que ir al médico, tienes que llevar al perro al veterinario, tienes que llevar a tu hijo al pediatra, una reunión del cole de última hora, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces yo me lo hacía a lápiz, y si tenía que quitar pues algún tema de ese día, o incluso volver a trastocar la quincena entera, quiero decir, pues a lo mejor me había puesto de seguido unos temas y al final he tenido que dejar un día en el medio, y entonces a partir de ese día ya volvía a ponerme mis horarios normales, porque ese día pues lo tenía blindado por otra actividad que me había surgido. Tenéis que ser flexibles en ese sentido y tener paciencia con vosotros mismos, no castigaros cuando pasen inclemencias de la vida. Ocurren y es lo que hay, y hay que adaptarse y ya está, que para eso somos opositores. Consejitos básicos. Comed bien. Daros un capricho de vez en cuando, pero comed bien generalmente. O sea, intentar no comer cualquier cosa porque no tengáis tiempo y demás. La alimentación es súper importante a nivel rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, mucha pizza, mucha comida así rápida no es buena, porque el estómago os va a pesar, no vais a hacer bien la digestión, vais a estar incómodos a la hora de estudiar. Parece una tontería, pero es que no lo es. Y luego a nivel mental es muy importante los nutrientes que estéis metiendo para el cuerpo. Ya sé que suena esto a ¿qué me estás contando? Pero es totalmente cierto, hay que seleccionar muy bien lo que te estás comiendo, porque luego va a traducirse a nivel mental. El café igual, por ejemplo, ¿vale? O las bebidas con cafeína, muchísimo cuidado, porque al final tenéis que dormir bien. Muy importante, sobre todo si sois personas como yo, que trabajabais y estudiabais, o trabajáis y estudiáis, como puede ser el caso.
que tenéis que rendir en el trabajo, tenéis que rendir en la oposición, pero vamos, sobre todo en la oposición. Yo me quedo con una frase de David Fuentes que me encanta ese chico, de verdad, eres trabajador que oposita u opositor que trabaja. Yo lo tengo claro, era opositora que trabajaba. Era una opositora que ante todo va mi oposición por delante, pero no me queda más huevos que trabajar. Y por eso buscaba curros de mierda, como él dice, a veces, para poderlos compatibilizar con la oposición. He cambiado de trabajo más que de bragas en toda la OPO y estoy orgullosa de poder haber cambiado tantísimo de trabajo. No me ha faltado trabajo, pero eran trabajos, entre comillas, y con todos mis respetos, de mierda. Pues promotora en un centro comercial, persiguiendo a la gente en el centro comercial. Bueno, teleoperadora he sido muchísimo tiempo, que es de los curros que más me ha gustado. Estaba muy cómoda, la verdad. No sé, mozo de almacén, textil, todo esto. Pero bueno, yo intentaba siempre estar fija de mañana en la medida de lo posible, ir empalmando un trabajo con otro, un contrato con otro, porque a veces no se me permitía la posibilidad de seguir fija de mañana y yo ante todo iba a mi oposición por delante. Ya os digo, hay que tener muy claro el papel que tienes. Si eres un trabajador que oposita, estás poniendo tu trabajo por delante de la oposición. Si eres un opositor que trabaja, estás poniendo por delante la oposición a tu trabajo. Yo sé que hay circunstancias y circunstancias. Es decir, yo qué sé, persona que lleva en el curro un montón de años y aún así se ha planteado opositar y no se puede ir del curro así a la ligera. Bueno, pues en ese caso tendrás que adaptar el tiempo del que dispongas libre a la OPO. Y bueno, es verdad que ahí vas a ser un trabajador que oposita, pero que tiene muy claro que en el momento que puedas te vas a pirar. En cierto modo estás también ahí dándole prioridad a la oposición. Pero si te encuentras como yo, en una situación de que no tienes un curro tampoco que te ate, que te da igual, que tienes que trabajar porque tienes que pagar tus facturas, tu hipoteca y tus cosas, como es mi caso, ¿vale? Yo tampoco podía dejar de trabajar así como así. No podía. Entonces, y no puedo, ojo, no puedo. Hay que tomarse la OPO como un trabajo. Hay que tener disciplina y bueno, pues como os decía, si eres un opositor que trabaja, tu primer curro, el más importante, es la oposición. Y por eso tienes que hacer todo para que salga bien. Lo que os decía, comer bien. Yo por lo menos el alcohol lo suprimí del todo, porque al principio sí que es verdad que los fines de semana, jolín, pues me tomaba una cervecilla por la noche, un vinito, ¿no? Con la cena, tal, pero es que luego ya me di cuenta de que me provocaba tal somnolencia, hay gente que no, ¿vale? Pero a mí me provocaba tal somnolencia que me iba a la cama rendida, baldá, y al día siguiente es que no había Dios que me levantara. Entonces cuando empecé a ver que eso me mermaba a nivel rendimiento, dije, mira, va a ser una putada, hablando mal y pronto, me voy a quitar hasta el vino, pero hostias, es que tengo que rendir, me lo quito, ya vendrán tiempos mejores. Y ojo, que han venido, que lo estoy celebrando y estoy otra vez con el vino y todo lo que queráis. Al final llegan esos tiempos mejores, igual que lo de, no sé, hartarme a comer una pizza ahí entera para mí sola y no hacer la digestión y estar chunga y no poderme levantar. Bueno, pues eso también ha llegado, ¿vale? Y el trasnochar, por ejemplo, pues hombre, yo me tiré todos esos meses a fuego, que no podía ya dar fiestas en mi casa con mi familia los fines de semana y hombre, pues lo pasas mal, pero es que es un esfuerzo que tienes que hacer, es un sacrificio, si lo quieres tener lo antes posible, ojo, ¿eh? Entonces yo, con la vida que llevaba de trabajar, estudiar, mi casa, mis perros, mis cosas, el trasnochar también se acabó para mí. Conclusión, chicos, chicas, bajo mi experiencia y desde mis circunstancias, claro, que cada una tendrá las suyas. Yo saqué la OPO en menos de año y medio, bastante menos de año y medio, y lo que os digo, depende de vuestras circunstancias. Os recuerdo, como siempre hago, que si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera, que solo tengo la ESO terminada, que no soy una cerebrito, ni mucho menos, que en mi caso, y hablando personalmente, y siempre personalmente, trabajando, estudiando, con mi vida personal, con mis compromisos personales de marido, mis perros, tal, no tuve vida social, pero porque yo lo elegí así. Fue una cosa mía, decisión propia personal, quitarme prácticamente mi vida social, aparcarla. Lo quise dar todo absolutamente, me lo quise jugar todo para ver si me lo podía sacar a la primera. Al final la broma me salió, la broma me salió bien.
Hice un sobreesfuerzo de confinamiento. La pandemia me valió para hacer, digamos, la prueba, ¿no? de lo que era un confinamiento, y luego ya sabiendo lo que era, ¿no? Dije, pues ya está, no es para tanto, a tomar por saco. Lo doy todo y fuera. Ya os digo, todo esto lo hice porque mis circunstancias son las que son. Una persona que se puede dedicar 24/7 a la OPO no tendrá que apretar tantísimo para sacársela, ¿vale? Si no hubiera aprobado... O sea, yo sabía a lo que jugaba, yo sabía a lo que venía a jugar, ¿vale? Si no hubiera aprobado, ya a la segunda vuelta, hubiera bajado el ritmo, por supuesto, porque ya solamente era repasar lo que ya me sabía. Era repasar, más que nada, pero ya os digo, trabajando, estudiando y tal, pues preferí planteármelo desde el sacrificio, temporal. Porque el sacrificio es temporal, pero la plaza es para toda la vida. Y bueno, yo estoy orgullosa de la posición que conseguí, y eso que vivo cerca de Madrid, y normalmente salen muchísimas más plazas para el Estado, lo que es en Madrid, porque al final la administración está en Madrid, por mucho que se quiera descentralizar, casi todos los ministerios están en lo que es Madrid. Pero la nota en estas oposiciones es importante a la hora de poder elegir destino. Y yo, vale, sí, quería quedarme en Madrid, claro que sí, al lado de mi casa, sí puede ser. Y si sale luego plaza cerca, que ya os contaré cuando lleguemos a ese capítulo y llegue yo a elegir plaza, que todavía no he llegado a esa tesitura, todavía no han salido nuestros destinos, ¿vale? Pero aparte de poderme quedar en Madrid, yo quería, elegir un ministerio bueno, es lo que quiero. Quiero elegir un ministerio que me llene, que me mole, en el que poder hacer carrera... Y por eso me lo apreté tantísimo. Así que nada, yo estudié para reventarlo. Y aún así, pues mira, aunque haya estudiado para reventarlo, no he quedado entre los 10 primeros. He quedado entre los 25 primeros, pero bueno, también era la primera vez que me presentaba, ¿no? Y bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo capítulo vamos a ver cómo estudiar un tema, lo que es en detalle, de acuerdo, en profundidad, cómo estudiar un tema, cómo lo estudiaba yo, por lo menos. Si no quieres perdértelo, suscríbete para que te avisemos. Y nada, ya sabéis, constancia y foco. Que aunque esto sea una selva y de momento no veáis el final con tanto árbol y tanta rama por el medio, esto se consigue. Hasta la próxima, amigos y amigas.